Bienvenidos una vez más a Maduroscopia. A muchas de las personas que he entrevistado las conozco, lo que me da cierta ventaja. Pero a la que con la que vamos a hablar hoy, la conozco ya hace 35 años tal vez. Mis épocas de universidad, yo perdido en la vida, yo la veía llegar juiciosa con sus cuadernos, todos marcados, con reglas, títulos en rojo y escribía en azul. Hola María Isabel. Hola Mauricio. ¿Tantos años? Eso digo yo, no tenías por qué decirlos, pero bueno, ya los dijiste. ¿Qué ha sido de tu vida de esas épocas de universidad a hoy? Me han dado mucho mundo porque gracias a Dios por la carrera que tengo, he viajado y por la manera a la que me he dedicado al periodismo, pues me ha llevado por todas partes. A ver, ¿cómo te digo? Me dediqué a los medios impresos, fui directora de varias revistas. Además de eso, me di cuenta después que habíamos llevado carreras muy paralelas tú y yo, porque nos íbamos persiguiendo, o tú a mí o yo a ti. En diversos medios trabajé en Carvajal, llevando la revista Bianca, trabajé en Muy Interesante, tuve la oportunidad de ser corresponsal en Naciones Unidas, aquí fui directora de otra revista, y todas curiosamente se dedicaban al ámbito del turismo, del way of life, y pues por eso viajé mucho, viajé por todas partes, viví en muchos sitios y ahora estoy afincada en España, en Galicia más exactamente. Y pues estoy más dedicada, digamos que me reciclé y estoy dedicada a los medios de comunicación digitales, haciendo cosas a nivel digital. Y también me dedico, no es que me dedique, pero parte del tiempo lo empleo en educación. Doy clases a niños, adolescentes, pero lo mío es más el periodismo. Entiendo que tus raíces son españolas. En este momento, cuando estamos grabando el programa, es un 7 de agosto, que tiene la paradoja. Yo siempre suelo decir que los colombianos celebramos el 7 de agosto que sacamos a los españoles, pero el 12 de octubre que llegan. ¿Qué tanto de española tienes y qué tanto de colombiana tienes? 50 y 50. Mi mamá es española, mi mamá es colombiana y mi papá es español. Yo no sé cuál es el 50, si el izquierdo o el derecho, no sé cuál es el español, pero, hombre, obviamente me tira más Colombia. Ten en cuenta que yo me crié, crecí, estudié y todas las cosas más importantes de mi vida estuvieron en Colombia. Entonces yo soy más colombiana que española. Quiero a los dos países, pero soy más colombiana. Nosotros los hijos de matrimonios de ese estilo, mixtos por nacionalidad, nos pasa una cosa, porque lo he hablado con otros amigos y amigas, no sabemos si somos de un lado o del otro, porque nos tiran ambos. Entonces quiere uno el país en el que nació, en el que creció, pero por afinidad cultural y de familia, pues te tira el otro. Entonces yo siempre seré colombiana, toda la vida. De hecho, llevo aquí un montón de años y no se me ha pegado el acento español. ¿Pero qué de española tienes? ¿El carácter? Ajá. ¿El mal carácter? Perdón, no, yo soy buenísima persona. Ay, pues no sé, Mauricio, es dificilísimo decirlo. Es completamente difícil porque, a ver, ¿qué tengo de española? No sé, que me gusta la buena vida, pero eso le gusta a todo el mundo. Eso no es solo de los españoles, eso no es privativo de los españoles. No sé, yo creo que hay más cosas que me diferencian que me gustan. De española, yo creo que soy muy extrovertida. El español es abierto, o sea, no soy escandalosa como ellos, pero ellos son muy abiertos. A la hora de la verdad soy muy abierta, pues yo soy muy extrovertida, soy, lo que te decía, me gusta la buena vida, pero creo que tengo más de colombiana y prima lo colombiano sobre lo español, porque siempre, y yo creo que es por formación, no de formación, pero por formación periodística, nosotros hablamos un buen español y escribimos un muy buen español. Aquí no. Entonces yo vivo corrigiendo, yo vivo hablando. Puede ser que me parezca mucho a los gallegos en el sentido de la desconfianza, pero eso ya es más específico de Galicia, que es el sitio de donde viene mi familia. La desconfianza, el observar muchísimo, analizar a la gente y esperar a ver qué hablen, qué digan.
para luego ver si le puedes abrir o no las puertas y dejarlo entrar en tu vida. Los gallegos también son muy particulares en España, ¿no? ¿Es algo así como los pastusos en Colombia? Exactamente, eso es lo que siempre se ha dicho y son similares, la verdad es que son similares. Era lo que te decía yo, esa desconfianza los caracteriza, esa primera ojeada de esperemos a ver quién es, luego son muy abiertos, te abren su casa, su corazón y su vida. Aparte de eso, todo el mundo cree que son tontos, que son los montañeros, pues, Ajá. pero mentiras, son más inteligentes que el resto. Tienen, Claro. en Colombia nosotros hablamos de la malicia indígena, aquí ellos hablan de la retranca. O sea, es esa cosa de como el doble sentido, pero el doble sentido inteligente, la respuesta a cosas que uno dice, Dios mío, es que tenía que ser gallego o es que tenía que ser pastuso. Mentiras. Son gente súper inteligente, son gente que está callada, pero dice las cosas cuando tiene que decirlas y cuando las dice están muy bien organizadas y son estructuradas. O sea, lo que pasa con los gallegos, con los pastusos. Los pastusos. Tú sabes que estas entrevistas, y has conocido un poco el proyecto en el que nosotros estamos metidos de Atardecentes. ¿Cómo son los atardecentes gallegos o cómo son los atardecentes españoles? Si los tuvieras que caracterizar. Buenos vividores. Ajá. En España no se ve tanto la diferencia de clases sociales como en Colombia. Entonces tú puedes decir que todas las clases sociales son iguales. Entonces es un buen vividor, es una persona que le gusta la estabilidad. A estas alturas de la vida ya la gente quiere y tiene estabilidad. Son personas que tienen criterio. Yo diría que tienen criterio y cuando tienen buena educación tienen una manera distinta de pensar y de considerar el mundo. Lo digo en qué sentido, Mauricio. Yo soy colombiana y hace tiempo dejaron las bromas tontas, aquellas de siempre, que nos caracterizan a los colombianos por aquella época específica de nuestra historia, de hace 20 o 30 años. Pues una persona inteligente de nuestra edad ya sabe que eso pasó a la historia y ya sabe que tú eres una colombiana y de hecho cambiaron el atardecente español, cambió muchísimo la percepción que tiene de los colombianos y de los atardecentes colombianos y pasamos a ser admirados. No por el cuento de la superación y eso no, sino porque ellos se dieron cuenta de que somos gente preparada, que no andamos colgados de lianas y que nuestro país ha avanzado. Entonces, yo creo que eso los caracteriza. Buen carácter también, buen carácter. Y una cosa es que son una generación que a pesar de ser atardecente, es muy moderna, por ejemplo, en la educación de los hijos, en la manera de ver el mundo y a la vez tiene la tradición española, porque los españoles comparados con el resto del mundo son completamente diferentes. Tú no puedes jamás establecer un punto de comparación de un español ni con un inglés, ni con un francés, mucho menos con un nórdico. El español es más parecido a América Latina. Ellos son latinos y de hecho todos los errores que tenemos nosotros son los que están aquí. ¿Por qué? Heredamos eso. Entonces un atardecente español no se diferencia mucho del atardecente colombiano, solamente lo que te digo, la buena vida y vivirla, y eso sí piensan en eso, la vida hay que disfrutarla. Yo trabajo, me merezco mis vacaciones y merezco que esas vacaciones estén bien disfrutadas. Cosas como esas. Es el tipo de personas que sale. ¿Cómo funciona el tema del edadismo en España? ¿La discriminación por edad existe, por ejemplo, en el trabajo? ¿Existe que a determinada edad ya te saca el mercado? Sí, eso es clarísimo, además, clarísimo. De hecho, te dicen, en las hojas de vida no ponga la edad. Primero, porque eso le quita posibilidades de encontrar trabajo. Y segundo, porque tú sabes que aquí las leyes respecto a ese tipo de aspectos personales son muy estrictas. Entonces, es una cosa que no tienen por qué preguntártela en una entrevista y tu entrevistador no tiene por qué saberla. Porque eso condicionaría la búsqueda de trabajo o encontrar trabajo. Entonces, la edad determina, clarísimamente. Aquí, si ya eres mayor de, ¿qué te puedo yo decir? De 40 años.
sí, de 40 años, ya estás entrando al mercado laboral del usado y olvidado. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿Y cómo viviste tú esa etapa? ¿Cómo has vivido tú esa etapa? pues difícil, difícil porque yo llegué aquí, empecé en una revista, subí muy rápido en esa revista, la revista se posicionó, además era una revista nueva, y por la crisis económica del 2008 la revista desapareció. Entonces yo hice una búsqueda muy organizada de trabajo porque aquí cuando fue la crisis del 2008 salieron muchísimas talleres y libros y cada rato hacían reuniones en todas partes y a todo nivel, tanto estatal como privado, para buscar trabajo. Pero pues obviamente eran cosas obvias, entonces yo seguí una búsqueda de trabajo muy organizada y organizada por mí misma. Pero no había manera. No había manera. Ten en cuenta que yo me inscribí en páginas de búsqueda de empleo europeas, alemanas, españolas, y mi búsqueda de trabajo era, yo no ponía ningún condicionamiento, por ejemplo, en cuanto a desplazamiento. Entonces, zona donde quisiera trabajar, cualquier parte del mundo. Luego empecé, con el transcurrir de los años, empecé a delimitarla. Ya no era todo el mundo, sino era Europa. Ya no era Europa, sino era España. Porque no me interesaba tampoco desgastarme trasladándome a estas alturas de la vida. Llega un punto en tu vida, justo en esta edad, en el que ya quieres estabilizarte y empezar de cero en otro sitio, pues no te compensa. Entonces, para mí fue duro. Para mí fue duro sobre todo porque yo sentía que tenía que aportar, porque había aprendido mucho de todos los sitios donde había trabajado. Y de hecho, la revista donde estaba aprovechando eso que yo tenía. Y yo estaba encantada de darlo a nivel profesional y académico. Pero pues me tocó reciclarme y empezar a trabajar en otras cosas, porque además me sucedió una cosa curiosa, Mauricio. Cuando empezó la crisis del 2005, 6, 7, todos estos años, las empresas empezaron a pedir lo que en una época pasó en Colombia. Gente de 25 años con posgrado que hablara 3 idiomas y tuviera 10 años de experiencia. Pues aquí pasa lo mismo. Pero además te pedían otras cosas. Por ejemplo, que supiera manejar medios digitales, redes sociales, por ejemplo. Yo en ese momento las manejaba, pero a nivel muy personal. A nivel corporativo y empresarial no. Bueno, pues me preparé. En esa época empezó lo del coaching. Fíjate tú que estamos hablando de coaching en Colombia hace décadas. Pues aquí el boom empezó hace 10 años. Yo hice un curso de coaching. Quiero decir que yo empecé a estudiar para rellenar lo que pedían las empresas, hasta que dije un día no, ya, me cansé de gastar plata. Cierto que es muy bonito estudiar, el conocimiento no ocupa lugar, mentiras que sí lo ocupa porque a uno se le van olvidando cosas, pero me cansé. Entonces llegó la oportunidad, pues, por otro lado, de trabajar en medios digitales y dije, pues aquí lo hago. Ajá. Pero sí, yo lo estaba buscando específicamente en esos medios, llegó por otro lado. En España digamos que es, uno ve a España y uno podría decir se parece mucho a lo que pasa en Colombia, digamos, vive como una crisis política permanente entre la izquierda a la derecha. Parece que allá hay más ingredientes, pero a la larga se entrecruzan y tienen, digamos, como un elemento que sí nos diferencia, aunque no, y es que tienen rey. Acá tenemos emperador, pero ese es otro tema. ¿Cómo marca eso la vida en España? El agite político y todo lo que eso rodea y toca. Lo marca de dos maneras. Una, a nivel de pensamiento, la gente se queja de todo y por todo. Porque aquí el español habla así, tenemos derecho a todo, pero deberes los menos, ¿no? Eso es lo que uno ve desde fuera. Entonces, si es de izquierdas es malo el gobierno, si es de derechas es malo el gobierno, si es de centro es malo el gobierno, y ahora en este momento hay un gobierno de coalición que son 2 partidos de izquierda, entonces pues peor todavía. Y lo marca en la vida diaria en el hecho de que la renta disminuyó precisamente por la corrupción, por el cambio de gobiernos que pues no se aclaraba, y porque porque España está muy disgregada políticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay 17 comunidades, lo que serían
no departamentos. ¿Departamentos? Cada departamento, cada comunidad agrupa 3 o 4 departamentos. Sí. Entonces son 17 presidentes, 17 grupos de diputados, 17... Constituciones. Bueno, no, constitución hay una sola, pero hay 17, digamos, consejerías, que es lo que equivaldría a los ministerios. Entonces todo el presupuesto se va en pagar políticos y la gente paga y paga y paga y no recibe nada. Un nórdico paga y paga y paga, pero lo recibe todo. Sí. Entonces aquí la corrupción y todo el desenvolvimiento político marca la economía de la persona de a pie. Ajá. Entonces ese es el otro punto. Uno, de boca, ¿no? Crítica, crítica, crítica. Y el otro, pues literalmente está bajando el nivel de vida de los españoles. Eso sí, Ajá. ellos siguen viviendo bien. Así les toque empeñarse para ir de vacaciones, el español sigue tomando vacaciones. Pero una es a nivel emocional, visceral, de crítica, de que no sirven para nada, pero tampoco hacen nada. Y el otro, ya te digo, a nivel de dinero, de vida diaria. España durante mucho tiempo fue mirado como de soslayo en la Unión Europea. Era como el patico feo de la Unión Europea. Hoy ¿cómo funciona eso? Yo creo que sigue siendo así porque pertenece a la parte sur de la Unión Europea. La parte sur es latina toda y es muy diferente al resto de Europa. Y a España le costó mucho, pero mucho, entrar a la Unión Europea, pero le costó en cuestión económica. Cuando un país entra a la Unión Europea, obviamente la Unión Europea trata de nivelarlo en cuanto a situación económica. Entonces a España le costó sudor y lágrimas ponerse así. Pero nivela por arriba, no por abajo. Hombre, por arriba. Entonces la Unión Europea te da subvenciones, te da ayudas, pero te impone muchísimas limitaciones. Y Europa también entró en la moneda única europea. Y el cambio fue brutal, los españoles perdieron poder adquisitivo de una manera brutal. De tomar un café a 80 céntimos de peseta, a 80 pesetas. Ya no puedes decir vinos y pesetas. No. Pasaron a tomar un café a €1, que era 166 pesetas. Entonces perdieron poder adquisitivo, y cuando digo les costó es ese como aupa, pero tuvieron que dar mucho a cambio, porque además la Unión Europea, por ejemplo, ten en cuenta que son 27 países, entonces los 27 países no pueden exportar tomates, entonces cada país tiene que tener una cuota, y a España le bajaron cuotas de sus principales productos de exportación. Y sigue siendo, y a nivel político sigue siendo la niña fea porque pues tiene mucha corrupción, porque aunque es un país estable y aunque sea una monarquía como muchas europeas, pues no lleva bien el desenvolvimiento político, el desenvolvimiento social, eso traduce en la sociedad. Y la imagen que tienen de los españoles es que aquí se vive muy rico, aquí se viene a divertir y que el español es de buena vida, ¿qué le vamos a hacer? Es la imagen que tienen. No es la imagen de un país que tenga solidez, que pise fuerte en la Unión Europea. Para cerrar, digamos, como el tema político, España también ha sido con los latinos, con los sudamericanos, racista, digamos, de alguna manera. ¿Cómo lo viviste tú? No. Teniendo un pie allá, de alguna manera. No, yo nunca viví eso, y de hecho ha cambiado muchísimo, pero mucho por lo que te digo. Ya nadie dice sudaca, por ejemplo, la famosa palabra de sudaca, que era despectiva. Salió otra que dice que es panchito, pero esa no se usa, o sea, la usa muy poca gente. Yo no... ¿Dice sudacas HP? No. No. No, porque además hay una cosa. Hubo dos tipos de inmigraciones colombianas. Una que fue hace 20 años, culpa de la Embajada Española, siempre lo he dicho, porque dejó entrar a todo el mundo, y era una inmigración que ni tenía preparación académica ni tenía poder adquisitivo. Y hubo otra que fue cuando la gran crisis de Colombia, hace 20 años, que salimos muchos profesionales, casi todos éramos profesionales, era gente que tenía preparación académica. Entonces, ¿usted de dónde es? De Colombia. ¿Usted qué es? Médico. Ah, vale, ya es igual a mí.
Entonces, es calladito porque los dos estamos, de hecho, algunas empresas españolas iban a buscar profesionales a Colombia por la buena preparación. A buscar profesionales a Colombia porque eran gente responsable. Y yo he hablado con muchos empresarios, por mi trabajo en la revista hablaba con muchos empresarios y me decían, es que uno llega allá como si fuera a dominar el mundo y tienes que quedarte callado porque el empresario colombiano te enseña y te da mil vueltas. Es decir, ahora estamos siendo mucho más respetados y están enterados de las noticias latinoamericanas, pero el suramericano está siendo más... Eso no quita que el que llegue o la que llegue sin estas características que gracias a Dios tengo yo de preparación académica y de cierto bagaje laboral, tenga que llegar a trabajar en puestos como muchacha del servicio, como señora de pues, o profesiones de ese estilo. Los hay, pero con la crisis los atardecentes españoles de alguna manera son hijos del posfranquismo. Sí. Bueno. Los alcanzó a aruñar, pero vivieron una etapa muy corta, digamos, o sea, el Franco se murió en el 76, ¿sabes? ¿Cómo marcó eso a esa generación? Porque fue de estar encerrados totalmente a la apertura total. Exacto. Ellos lo que recibieron de Franco lo recibieron a través de sus papás. Entonces el atardecente de hoy realmente no conoció una dictadura, no sabe lo que es una dictadura, sabe lo que le contaron sus papás o sus abuelos, y el atardecente de hoy pertenece a la generación de los que tuvieron libertades, de los que tuvieron una mejor posición económica, de los que tuvieron posibilidad de estudiar, de salir y lo único que reciben es a nivel histórico. Tú no le puedes preguntar a una persona, a un atardecente de hoy, que te hable bien o mal de Franco, porque si habla mal, habla es de oídas. Sí. No porque le haya tocado realmente, y si le tocó lo que decías tú, le tocó muy poco, porque él murió en el 74, 75, y en esa época tenían 16, bueno, depende, más o menos, ¿no? 16, 15 años. 10, 15 años. Sí, 10 años. Exacto. Entonces en esa época pues sus padres ya estaban saliendo de la dictadura, Franco estaba muy mayor, estaba a punto de entrar la monarquía, de empezar la monarquía, el cambio. Entonces es lo que te digo, vivieron muy poco, muy poco. Franco, yo no creo que haya influido mucho en los atardecentes. Me llama la atención algo que dijiste al principio, y es que los españoles no hablan buen español o no lo escriben, y que parte de tu tarea es corregir, digamos. Sí. Se me hace raro, digamos. Sí, no, es cierto. El español, a ver, ¿cómo lo podría explicar yo? Primero que todo usa mal cosas tan sencillas como los tiempos verbales. A mí o sea, es que de verdad porque además lo oyes por televisión y dices, pero un periodista, ¿cómo puede decir eso? El famoso laísmo de los madrileños, que eso ya es conocido. La dije, la pregunté, y le dije a ella tal cosa, le pregunté tal cosa, por ejemplo. Palabras no tienen una riqueza de vocabulario muy grande. La tiene la gente que ha estudiado y tiene cierta preparación, pero el español normal, tú puedes establecer una clara diferencia entre el vocabulario de un colombiano y de un español. Es clarísimo. ¿Qué otra cosa te puedo yo decir en cuanto al lenguaje? Es que no sé, pasan cosas... ¿Y eso viene de una falla estructural, digamos, en la educación, o por qué pasa eso? ¿No leen? No leen. El español no lee, porque además yo recuerdo que cuando yo estudié en Colombia, nosotros empezábamos a leer en primero de bachillerato y había una evolución. Primero leen literatura colombiana, luego latinoamericana, luego algunos, los juiciosos, otros ya, no. Sí, cierto que yo era la que subrayaba en rojo y escribía con azul. Bueno, pero yo recuerdo, no, eso era en los colegios, Mauricio. Ese era al menos el pensum académico. Otra cosa es que se cumpliera. Pero aquí, por aquello de estimular la lectura,
se empezó, yo qué sé, a dar muchos tipos de lecturas. Hoy la gente no lee, los atardecentes no leen, pero te digo yo, ahí hay que marcar una diferencia entre el atardecente que se preocupa por su preparación intelectual y el que no. Entonces esa puede ser una cosa, la educación de base. Y la otra, que el español en general y los atardecentes tienen un problema muy grave, y es que se creen lo mejor del mundo mundial. Entonces tú sales con atardecentes, vas fuera de España, y porque no hablan, porque tengo yo que hablar inglés y porque no hablan ellos español. Entonces, desde ese punto de vista, no se preocupan por aprender otras cosas, se quedan en el lenguaje que se usa y se va degenerando. Ajá. Entonces, ¿Cómo se ve Colombia desde España? se ve mejor que se ha visto nunca. Ya no salimos en los noticieros todos los días, salimos estos días por lo que ha pasado con Uribe, obviamente. Cuando se cumplió y tengo que mencionarlo porque es parte de nuestra historia que le vamos a hacer, cuando se cumplió el aniversario, los 25 años de la muerte de Pablo Escobar, eso fue el año pasado, pero bueno, eso pasó en el mundo, todas las series de Netflix eran de Pablo Escobar y la gente estaba enganchadísima, y hoy todavía si te ven en son de broma, te dicen aquello de plata o plomo, pero eso es anecdótico. Cuando tú hablas con gente, te dicen, no, es que en Colombia hay gente preparada, Colombia está creciendo mucho, y de hecho cuando empezó la crisis, Colombia era uno de los 5 países que les llamaban los CIVEX con C, que eran países en los que merecía la pena invertir. Sí. Pero sigue siendo una gran desconocida, sigue siendo muy, muy desconocida en el sentido de que se queda en lo anecdótico, Shakira, Carlos Vives y poco más. Entonces, pero claro, ellos de James ni hablar. No, cuando James vino y cuando Falcao eran los ídolos. Ahora, obviamente, ya se olvidó todo el mundo, pero es que eso ya es, ¿qué le vamos a hacer? Pero, no, pero a nivel futbolístico sí. Pero quiero decir que cosas importantes como por ejemplo la vacuna de la malaria, como la invención del marcapasos, como la válvula de Akin, como que tenemos la mayor diversidad. Hombre, esas son cosas muy particulares de un país, pero eso, somos desconocidísimos, somos muy desconocidos. La famosa, y no lo digo por mí, ojo, pero la cosa es que las colombianas son preciosas. Ay, bueno, pero eso es, ¿qué? ¿Eso le está diciendo a usted algo de Colombia? No. Las suecas son preciosas, hay mujeres lindísimas en Estados Unidos, entonces... Pero de hecho muchas empresas españolas invierten en Colombia. Durante mucho tiempo decían que había como algo que uno escuchaba, que los españoles en la conquista vinieron por el oro y ahora vienen por la plata. En el sentido de que había mucha empresa española invirtiendo en Colombia, porque era eso, lo que tú decías, era un país atractivo para existir. Pero hoy, en medio de esa convulsión que vivimos, ¿cómo se ve? ¿Sigue siendo un país atractivo o es conflictivo? No, porque desde que pasó todo el problema grave de la guerrilla, y mire, no es porque esté pasando lo de Álvaro Uribe, pero a partir de Álvaro Uribe se vivió un antes y un después, porque fue cuando empezó a estabilizarse el país en seguridad pública. Aquí se hablaba de la reconquista. Entonces, creo que 300 empresas españolas de golpe volvieron a invertir en Colombia. Y yo me acuerdo que uno entra por la Avenida El Dorado y se siente como en España. Telefónica, Mafre, el Banco Bilbao Vizcaya, no sale uno de España. Y volvieron por eso. ¿Cambió en algo la percepción de Colombia con la firma del proceso de paz, por ejemplo? No, porque no lo conocieron demasiado. Eso realmente ocupó algunas semanas en los noticieros, pero siempre quedó como la noticia básica era que era un proceso que no era equitativo, pero era anecdótico. Y la gente te preguntaba, oye, tremendo eso del proceso de paz, qué bueno, ¿no? Pero como que no está yendo bien, era lo único.
de ahí no pasaba. Y no cambió nada porque el empresario que tiene allá sus inversiones, pues mientras no le afecte eso, le da igual. Ajá. Ahora, al empresario le gusta la preparación de los colombianos, pero a veces dices que son muy responsables. O sea, ¿Qué? Perdóname. irresponsables. O sea, la parte latina de que trabajo lo menos que pueda o soy más tranquilo. El español es puro nervio. O sea, el español tiene que ser todo rápido, todo inmediato, y puede que trabaje menos que el latinoamericano. Porque yo tenía la idea de que el español era muy trabajador por mi papá. Yo tenía ese sesgo. Y llegué aquí y me di cuenta de que no, de que si pueden... Tu papá no trabajaba, no. De que el español no era tan buen trabajador. Ya era viejo para trabajar. No, de que el español no era tan trabajador como yo pensaba. Entonces puede que trabajen menos y se diviertan más, pero nosotros tenemos esa fama de tranquilidad. Esa fama sí la tenemos, fíjate. Me acabas de recordar eso, de que somos tranquilos, de que caminamos despacio, de que todo, si no es hoy, es mañana. Y digo yo, pero un momentico, en Bogotá es una ciudad de 12 millones de habitantes, de 8, o bueno, varía según la zona metropolitana y tal. Y allá no podemos ir despacio. O sea, si usted va despacio no llega a ningún sitio. Y la gente se queda aterrada porque ten en cuenta que las ciudades europeas son pequeñísimas, son de 3, 4 millones de habitantes. Y allá, cuando yo digo 12 millones, cuando yo digo 47 millones de colombianos, cuando yo digo la superficie de Colombia, quedan aterrados. Entonces le dije, no, precisamente hay que quitar estereotipos. Pero esa es una de las formas que tenemos, muy preparados, muy chévere y tal, pero es que claro, es que son tranquilos, no sé qué, y digo, hombre, depende con la persona que debe. Finalmente, María Isabel, yo sé que tú participas en un proyecto que te traje súper interesante, porque es retomar el hábito de la lectura y de la lectura en voz alta. Cuéntanos un poquito. Bueno, este grupo salió a raíz de un podcast. Un día estaban los comentarios en el podcast y la persona que dirigía el podcast es Ricardo Galán, periodista colombiano. Y alguien le dijo, ya qué bueno, en estos tiempos de pandemia estamos recuperando ciertas cosas que no hacíamos, la lectura, qué rico leer en voz alta. Y dijo, bueno, hagamos un programa, saquemos algo. Y nació este podcast, se llama En Voz Alta. ¿Y cuál es la idea? Leer, estimular la lectura, retomar la lectura y que la gente, si no lee, se aficione. ¿Y cómo se hace? Leyendo libros en voz alta a través de las redes sociales. Entonces hay una plataforma de base que es el podcast de Ricardo Galán y está anclada, digamos, a ese podcast está anclada la página y está abierta a todo el mundo. Nos metemos en una plataforma como Zoom, como Meet, como StreamYard, cualquiera de esas, y todo el mundo puede ver el programa y se leen libros, pero la característica principal y lo que ha gustado es que es a varias voces, no es un señor leyendo un solo libro o una señora, no, aquí somos 6 personas, o 5, o 3, y todos vamos leyendo un libro, vamos leyendo cualquier género de libros, se leen cartas, se leen cuentos, se leen ensayos, se leen personas mayores, leen jóvenes y se van agrupando dependiendo del tema. Por ejemplo, el programa se transmite los sábados a las 6 de la tarde. El capítulo de mañana, precisamente el episodio más bien de mañana. A las 6 de la tarde, hora colombiana. Hora colombiana. El episodio de mañana va a ser con adolescentes. ¿Qué leen los adolescentes? Esa era la idea inicial. De repente alguien dijo, pero un momento, a los adolescentes les encanta Harry Potter y yo no entiendo por qué. Adolescentes y niños. Entonces el programa va a ser de adolescentes leyendo un fragmento del libro que les gusta de Harry Potter y explicando por qué y qué les gusta la lectura. Habrá tardes de poemas, habrá tardes de lo que te decía, cartas y esto, y poco a poco ha ido creciendo, curiosamente. Yo no sé si es que a la gente le da pereza leer por ellos mismos y les gusta más que le lean, pero está creciendo mucho. Pero la gente participa activamente o es simplemente receptora de la lectura de las personas que integran paneles de trabajo. Es receptora,
pero siempre está invitada a leer. De tal manera que poco a poco hemos ido incluyendo dentro del grupo de lectores gente que nos veía. Si tú nos ves y de repente dices, oiga, qué chévere leer, pues simplemente nos lo dices. Y entonces, bueno, ¿tú qué lees? ¿Qué te gusta leer? No, pues a mí me gusta la novela. Ah, vale, entonces te vamos a meter en este programa que tenemos narrativa, lo que sea. Otro dice, no, es que yo leo poemas y tengo un grupo de lectura de poemas. Bueno, pues hay un programa de poemas, entonces lo metemos ahí. No hacemos pruebas de voz y que nos lean algo, sí, porque de hecho hay gente que cree que lee muy bien y no lee tan bien. Pero es un programa muy natural y poco a poco la persona que nos ve y que nos oye puede participar. Entonces es más que vayan perdiendo el miedo para que entren a formar parte del equipo de lectores. ¿La gente dónde los puede encontrar o cómo los encuentran? A través de Facebook Live, esa es la plataforma, o si no, buscando directamente en Facebook En Voz Alta, así se llama el programa, porque se abre a través de una página específica en Facebook que se llama La Tertulia de Eleonora, y de ahí todos los días, o sea, días antes, se publica ahí cómo se puede conectar el lector, y es a través de Facebook. Por ahora, esperemos que pues más adelante nos podamos meter al resto de redes, y de ahí en adelante pues ya hay una conexión específica para los lectores, y ese es el enlace en Facebook para quien nos ve y quien nos oye, y obviamente ellos pueden comentar en vivo y en directo qué les parece, si les llama la atención algo de lo que estamos leyendo, de lo que estamos haciendo. Y alguno puede decir, mire, yo quiero leer ahí en vivo y en directo y en voz alta. Entonces para la próxima ya le incluye y ya está. Es por ahora en Facebook Live, pero saldremos por Instagram, saldremos por YouTube, saldremos y vamos a ir aumentando el número de plataformas por las cuales establecimos, por ejemplo, termino la frase, por las cuales saldremos. Y ya establecimos contacto con un grupo argentino de lectura y con un grupo de Nueva York, de New York. Entonces poco a poco nos van conociendo, pero lo que te digo, llama la atención el hecho de que sean varias voces y varias caras en pantalla. Bueno, Marisabel, gracias por el tiempo, espero que todavía tengas tus queseros rojos y azules. Exagerado. No, se notaba más porque tú no tenías ni rojo ni azul. Ni rojo ni azules, claramente no. Un abrazo, Marisabel. Gracias a ti por invitarme, por oírme y por dejarme hablar. Vale, listo. Nos vemos a todos los que siguen este espacio de Maduroscopia. Los espero en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao. Chao, gracias.